Muy bien. Ahí está, mire. Como conclusión de la doble negación, si la primera proposición es verdadera, al efectuar la doble negación, el valor de verdad de la proposición sigue siendo verdadero. En cambio, si la proposición inicial es falsa, luego de la doble negación, el valor de verdad sigue siendo falso. Lo dicho anteriormente se resume en la siguiente tabla de verdad. Mire, tengo la proposición P, verdadero o falso. La negación no P cambia, ¿no? Falso o verdadero. Y la doble negación no P vuelve a ser la primera. No sé si se dan cuenta. Volvió a ser verdadero y volvió a ser falso. Podemos, ahí en el cuadrito, podemos hacerle así, mire. Hagámosle con un color rojo. Mire, comparémosle esta con esta de acá. Volvió al mismo valor de verdad, la doble negación. Ahí está. ¿Sí? Ya, sigamos. Condicional. El condicional se le simboliza con una flechita a la derecha y se lee sí, entonces. Dice, dos proposiciones simples se pueden coordinar mediante las palabras sí, entonces para formar una proposición compuesta llamada condicional de las dos primeras. Simbólicamente se indica P, flecha a la derecha, Q, y se lee si P, entonces Q. El valor de verdad está dado por la propiedad fundamental que se resume en la siguiente tabla. Mire, lo que está con negrizas. Verdadero o falso es falso. Caso contrario es verdadero. Y tengo unas variantes de la condicional. A la proposición condicional, si P entonces Q, también la podemos relacionar con otras proposiciones llamadas recíproca de la condicional, inversa de la condicional y contrarrecíproca o contrapuesta de la condicional. Simbólicamente, ¿cómo encuentro la recíproca? P, flecha a la izquierda, Q, o Q, flecha a la derecha, P. La más utilizada, la segunda. La inversa, ¿cómo encuentro la inversa? No P, flecha a la derecha, no Q. ¿Y cómo encuentro la contrarrecíproca? No Q, entonces no P. ¿Sí? Son a manera de fórmulas. Ya vamos a hacer ejemplos para que le vean, mire. Entonces acá nos quedamos con esta, ¿no? Para la recíproca nos quedamos con esta. Q, entonces P. La inversa sigue siendo esta, no P, entonces Q. La contrarrecíproca, no Q, entonces no P. Con esas nos quedamos. Stephen Tapia. Sí, solo quería que vuelva al otro cuadro de las condicionales. Solo quería copiar el cuadrito. Allá. A ver, permítame. A ver, ahí está. ¿Sí? Confirme si está observando esa pantalla. Esto Sí, pero tiene en el documento base esto, ¿no? Los ejemplos no están en el documento base. Eso sí tiene que ir copiando. Ya, hagamos unos ejercicios de aplicación. Dice, dada las siguientes proposiciones, encontrar su recíproca, su inversa y su contrarrecíproca. Ya. O sea, la proposición, si gano un buen sueldo, entonces compro un auto. Si gano un buen sueldo, entonces compro un auto. ¿Sí? Ya. Vamos a identificar cuál es la primera proposición. Gano un buen sueldo. Esa será la proposición P. Compro un auto. Será la proposición Q. Y el sí, entonces, representado con la flechita, ¿no? Ya. Encontremos la recíproca. ¿Quién me dice cómo queda la recíproca? Q, entonces P, dice. Q, entonces P. ¿Ya? Eso a manera de fórmula para que se dé cuenta, ¿no?
Entonces, ¿cómo quedaría? Le pone el sí primero, el sí que está acá. Entonces, la proposición Q. ¿Cuál es la proposición Q? Compro un Compro un auto. auto. Correcto. Si compro un auto, ya. Entonces, la flechita me indica que es de entonces. Entonces, ¿qué pasa? La proposición P. Gano un buen sueldo. Correcto. Gano un buen sueldo. Gano un buen sueldo. Mire, ahí está la recíproca. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo formé la recíproca? Yéndome por la fórmula, ¿no? Si Q, entonces P. Ponemos primero la Q y después la P. Si compro un auto, entonces gano un buen sueldo. ¿Hecho? Ya. Perdón. Sigamos. Bueno, ahí apareció también. Y apareció con rojo el conector lógico. Sí, entonces. Formemos la inversa. ¿Quién me dice cómo queda la inversa? Escribámosle acá. ¿Cómo quedará la inversa? Ahí está. No P, entonces no Q. No P, entonces no Q. Niéguele a la P. ¿Cómo quedaría? No gano un buen sueldo. ¿Perdón? No Sí. gano un... Ah, si no gano un buen sueldo, ¿Ya? entonces no compro un auto. Correcto. Entonces, también le niega la otra. No compro un auto. No compro un auto. ¿Ya? Y hemos encontrado la inversa, mire. Sí, guiándome por la fórmula, diríamosle. Si no gano un buen sueldo, entonces no compro un auto. Ya tengo la recíproca, tengo la inversa, me falta la contrarrecíproca. ¿Sí? Ahí apareció también lo que ya tenía en la presentación. Ya, y vamos con la última. La contrarrecíproca. Para la contrarrecíproca tengo no Q, entonces no P. Ya, no Q, entonces no P. ¿Quién me dice cómo le escribo la contrarrecíproca? No Q. Niéguele a la proposición Q. ¿Cómo quedaría? Si no compro un auto, entonces no gano un buen sueldo. Correcto. Si no compro un auto, coma, entonces no gano un buen sueldo. Listo. Y hemos encontrado la recíproca, la inversa y la contrarrecíproca. Así le pueden dar proposiciones, ¿sí? Mediante el condicional y usted puede armar la recíproca guiándose en esta expresión que, digámosle, llamémosle como una fórmula, ¿no? La inversa también y la contrarrecíproca. O a veces le piden una sola, ¿no? Dada la siguiente proposición, encuentre la contrarrecíproca. Entonces usted sabe que la contrarrecíproca es no Q, entonces no P, y le forma. ¿Listo? Preguntas e inquietudes. Daisy, Profe, me perdí. O sea, no se supone no le que... escucho un poquito más alto, por favor. Le digo que me perdí. O sea, no se supone que es PQ en la última. No Q, entonces no P. O sea, no se supone que debe quedar entonces, no compro un auto si no gano un buen sueldo. Ya me perdí ahí. No, no Q primero. Le niego a la Q. La Q es compro un auto. Entonces empiezo. Si no compro un auto, le estoy negando a la Q. ¿Sí? No Q. Entonces, la flechita me dice entonces. Entonces no P. ¿Cuál es la P? Gano un buen sueldo. Negándole, no gano un buen sueldo. ¿Sí? Entonces, Ah, ya, gracias. basémonos en las fórmulas, digamos de así, ¿no? Sí. Y con eso nos ayudamos.
Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ya, ahí apareció. Si no compro un auto, entonces no gano un buen sueldo. Ya. Segundo, dice, el contrarrecíproco de pasaremos del semestre si estudiamos para cátedras es, ¿ya? Ahí está el contrarrecíproco o la contrarrecíproca, no Q, entonces no P. ¿Ya? ¿Cómo quedaría? Dice, pasaremos del semestre si estudiamos para cátedras. Aquí está sobreentendido el entonces, ¿no? Pasaremos del semestre si estudiamos para cátedras. ¿Cuál es la proposición P? ¿Cuál es la proposición Q primero? Eso debe identificarle primero. Entonces, podemos ayudarnos acá con liñitas, ¿no? Pasaremos del semestre, ¿ya? Esa sería la proposición P. Si estudiamos para cátedras. Estudiamos para cátedras. Esa sería la proposición Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo me quedaría la contrarrecíproca de esa? No Q. No estudiamos Si no para, estudiamos, para a ver, cátedra. ya, permítame hacerle con el color negro. Si no, estoy negándole, ¿no? Si no estudiamos para cátedras, ya, aquí usted puede aumentarle la palabrita entonces. Entonces, ¿qué pasa? Entonces no pasaremos. Correcto. Entonces, no pasaremos del semestre. Listo. Y hemos formado la contrarrecíproca. Ya. El estudiante a veces quiere en la proposición dada que esté explícitamente el entonces. Sí, no siempre le va a estar explícito el entonces, va a estar implícitamente. Pero cuando usted forme la recíproca, la inversa o la contrarrecíproca, ahí le hace constar el entonces. No hay problema. Listo. Y veamos otro. Veamos otro. Anótele el tercero, que dice, la recíproca de iré de vacaciones a Miami siempre que me gane la lotería. Ya, encuentre la recíproca. Ahí está. Q, entonces P. Primero identifica las proposiciones, ¿no? ¿Cuál es la proposición P? ¿Cuál es la proposición Q? Y de ahí forma la recíproca. Vamos a ir con el color azul. Ya, en el orden que me da. Iré de vacaciones a Miami. Esa será la proposición P. En el orden, ¿no? ¿Ya? Siempre que me gane la lotería. Me gane la lotería. Esa será la proposición Q. ¿Ya? Entonces, ¿cómo quedaría la recíproca? ¿Quién me dice? Si me gano la lotería, entonces iré de vacaciones a Miami. Correcto. Escríbale, por favor. Excelente. ¿Y así? Entonces, no es nada del otro mundo. Siempre vaya guiándose por las fórmulas, ¿no? ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta ahí. Bien, sigamos. Dada la siguiente proposición, encontrar su recíproca, su inversa y su contrarrecíproca. Ya, eso para que lo trabaje, lo va a hacer en una hojita. Ya le voy a ir dando unos 3 ejercicios y lo va a hacer como una actividad individual en clase. Yo ya le pongo el espacio para que lo suba hasta mañana. Cópiele, dada la siguiente proposición, encontrar su recíproca, su inversa y su contrarrecíproca.
Yesenia llega puntual siempre que se levanta temprano. ¿Ya? Cópiele. ¿Ya le copió? En el Un cuaderno. ratito, profe, por favor. En hojas le hace, por favor. Todo lo que le voy diciendo, esto hace como trabajo individual en clase. Si estuviéramos en clase, ese rato le digo, saque una hojita y haga, y me entrega. Y eso es calificado sobre 20. ¿Hecho? Ya, dada la siguiente proposición, encontrar su recíproca, su inversa y su contrarrecíproca. Yesenia llega puntual siempre que se levanta temprano. Listo. Le hace como lo hicimos del primero. Pone recíproca, pone la fórmula y abajito le expresa, ¿no? De hecho, si ¿Y no, se me puede explicar un poco más de la contrarrecíproca? ya, la contrarrecíproca es aplicando esta fórmula. No Q, entonces no P. Primero identifica cuál es la proposición P y cuál es la proposición Q de la proposición compuesta dada, ¿no? ¿Cuál es P, cuál es Q? Y aplica la fórmula, mire, no Q, entonces no P. A la proposición Q le niega, pone la palabra entonces, y a la proposición P también le niega. Y ahí está formando la contrarrecíproca. ¿Sí? Básese en las fórmulas, nada más. Profe, siempre se va a añadir sí y entonces. Claro. ¿Ah? Sí, Gracias. ya, listo. Vamos con el bicondicional. Al bicondicional se le simboliza con la flecha en los dos sentidos y se lee sí y solo sí. Dice, dos proposiciones simples se pueden coordinar mediante el término lógico sí y solo sí para formar una proposición compuesta llamada bicondicional de las dos primeras. Simbólicamente, P doble flecha Q y se lee P sí solo sí Q. El valor de verdad está expresado por la propiedad fundamental dada en esta tabla, mire, lo que está con negrizas. Verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Caso contrario es falso. ¿Ya? Conjunción negativa. Casi no le utilizan, pero por teoría le vamos a dar. Es una flechita hacia abajo y se lee ni, ni. Dos proposiciones simples se pueden coordinar mediante el término lógico ni, ni para formar una proposición compuesta llamada conjunción negativa de las dos primeras. Simbólicamente se indica P, flecha hacia abajo, Q, y se lee ni P ni Q. Su valor de verdad está dado por la propiedad fundamental que se resume en esta tabla, mire. Ni P ni Q. Falso, falso es verdadero, caso contrario es falso. En resumen, ahí está el resumen de todas las operaciones que hemos visto. Entonces, para construir tablas de verdad, usted tiene que saber este cuadrito, las propiedades fundamentales de cada operación. Mire, acá tengo las proposiciones, ¿no? PQ, el nombre, operaciones intersectivas, operaciones interdisyuntivas. En los dos tengo simples compuestas. La simple es conjunción, conjunción negativa y la compuesta el bicondicional. En los intersectivos, interdisyuntivos, simples disyunción inclusiva, condición, implicación y el compuesto disyunción exclusiva. El operador lógico, ahí tenemos en esa línea, la conjunción es y, conjunción negativa ni, ni, el bicondicional sí y solo sí, la disyunción inclusiva y o, el condicional sí, entonces, la disyunción exclusiva o. El símbolo, ahí tenemos la simbología, mire, la conjunción negativa, el bicondicional, disyunción inclusiva, condicional, la flechita, y la disyunción exclusiva, con la niñita hacia abajo, abajo, mire. ¿Ya? Entonces vaya viendo los que están con negrizas. Para la primera, verdadero, verdadero es verdadero. Para la segunda, falso, falso es verdadero. Para la tercera, verdadero, verdadero es verdadero y falso, falso es verdadero. Para la cuarta, falso, falso es falso. Para la quinta, verdadero, falso es falso. Y para la última, verdadero, verdadero es falso y falso, falso es falso. Y aquí me ha faltado ponerle en negrillas. Ya. Este cuadrito
nos sirve para construir tablas de verdad. Tipos de proposiciones compuestas. Recordemos que una proposición compuesta resulta de la combinación de proposiciones simples y operaciones lógicas. Y las principales son tautologías, contradicciones e indeterminaciones. Tautologías, mire, se llaman también leyes lógicas y se consideran como tales si son siempre verdaderas, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que las componen. Vamos a hacer un ejemplo. Dice, realizar la tabla de verdad de la proposición. Ya, cópiele y vamos a realizar la tabla de verdad. Este es un polinomio booleano que vamos a demostrar que es una tautología. Dice no P y no Q. Sí, solo sí, no, paréntesis, P y o Q. Bien, algunos autores hacen el cuadro, ¿sí? A la izquierda le ponen las proposiciones que tiene el polinomio booleano. En nuestro caso, ¿cuántas proposiciones tiene el polinomio booleano? ¿Sí le cuentan? ¿Cuántas son? 2. Dos. ¿Cuáles son? P P y Q. y Q, correcto. Y como son dos, nosotros ya sabemos cuántos verdaderos tiene la primera, cuántos falsos tiene la segunda, ¿no es cierto? Ya hicimos ese cálculo. Entonces digo que algunos autores le hacen la tabla y al principio le ponen P y Q, pero es un poco más demoroso. Yo suelo enseñar y es más práctico, hágalo directo, mire. Entonces, donde esté la P, mire, ubico los verdaderos y falsos que ya calculé. Dos verdaderos, dos falsos. Donde esté la P y la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Nuevamente acá tengo la P, dos verdaderos, dos falsos. Y tengo la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Como está haciendo en cuaderno cuadriculado, entonces, para que no se equivoque, ¿no? ¿Sí? Ya. Haga, ese es el primer paso. Vaya haciendo conmigo, por favor. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pusimos los verdaderos y falsos de cada variable, de la P y de la Q. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ir resolviendo? Mire. Vamos a encontrar la negación de P. Bueno, ahí le hice aparecer el resumen de la tablita para irle explicando. Sí, ya apareció PQ y las operaciones, mire. Y las operaciones. ¿Hecho? Bien, vamos a encontrar la negación de P. Le ponemos calado, mire. Si aquí es verdadero, acá es falso. Verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero. Y hemos encontrado esta columna. No P. Se lee no P, ¿no? Le puse con azul para que se dé cuenta qué es lo que estoy haciendo. Ya. Siguiente paso. Vamos a encontrar la negación de Q. La negación de Q. Mire, si aquí es verdadero, acá es falso. Si es falso, verdadero. Si es verdadero, es falso. Si es falso, es verdadero. ¿Sí? Ahora vamos a encontrar la conjunción entre las dos columnas, mire. Entre las dos columnas que están de color azul. Ariana. Profe, disculpe, me perdí en la parte de P, P, el del último. O sea, no sé Eh, de dónde sale eso. el azul. A ver ahí. No, el que es, ahí no me acuerdo cuál era la V, o sea, P intersección, creo que es, intersección Q. No, este es no P y no Q. Se lee El no P. último, digo, el que está luego del bicondicional, ese. Este O es sea, ¿de P dónde y o salen Q. los valores? Ah, ya, P y P o y Q. o Q. P y o Q. Pero no entiendo de dónde salen lo que está abajo. Ya. Repito. Ya. Ahí repito. Sí. Primero, en el polinomio booleano identifico cuántas variables tengo. Ya identificamos, tengo dos, ¿no es cierto? La P y la Q. En todo el polinomio booleano. Entonces, como hay dos variables, ya hicimos el cálculo. Para la primera variable son dos verdaderos, dos falsos. ¿Cuál es la primera variable? Es la P.
Entonces voy a poner verdadero, verdadero, falso, falso, debajo de la primera variable. ¿Cuál es la segunda variable? Es la Q. Entonces debajo voy a poner un verdadero, un falso, hasta completar la tabla. Un verdadero, un falso. ¿Sí? Nuevamente acá aparece la P. ¿Qué vuelvo a poner? Verdadero, verdadero, falso, falso. Mira, Ah, se pone lo mismo. claro, lo mismo. O sea, Y profe, en esa parte no se hace aún la operación, sino solo aún no. estamos poniendo los valores. Correcto, solo Ya. estamos poniendo el valor de verdad según el número de proposiciones. Y debajo de la Q vuelvo a poner un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Sí? Ese es el primer paso que hago en todito el polinomio booleano. ¿Sí? Aún no estoy haciendo ninguna operación. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ya. Siguiente paso, empezamos desde la izquierda. Bueno, aquí apareció la tablita que le dije. Encontramos la negación de P, no P. Mire. Falso, falso, verdadero, verdadero. Encontramos la negación de Q. Falso, verdadero, falso, verdadero. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Hablen. Sí, profe. Ya, y ahora voy a operar esta columna con esta columna. Sí, si quiere puede irle poniendo así señales, mire. Esta con esta a través de esta operación de la conjunción del I. Voy a la tabla, ahí tengo el I, mire. Verdadero, verdadero es verdadero, caso contrario es falso. Entonces busco, ¿dónde tengo verdadero, verdadero? Aquí tengo, mira, al último, verdadero, verdadero, aquí le pondré verdadero y caso contrario le pondré falso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría así, mira. Verdadero, verdadero es verdadero y caso contrario es falso. Ya tengo esta primera parte. ¿Sí? Ahora, voy a operar este paréntesis, el P y o Q. ¿Dónde está el P y o Q? Aquí está, P y o Q. Falso, falso es falso, caso contrario es verdadero. Y acá tengo el último, falso, falso, aquí le pondré falso, caso contrario es verdadero. Ahí está, miren. Falso, falso es falso, caso contrario es verdadero. Y como la negación está fuera del paréntesis, a esta columna de color rojo le niego y le pongo acá afuerita. La negación de verdadero sería falso, verdadero, falso, verdadero, falso, la negación de falso, verdadero. Lo contrario. Ahí está. Y ahora vamos a operar esta columna, permítame, ven acá, tomémosle con un color, con este color. Ahora vamos a operar esta columna de aquí con la columna de acá, ¿ya? ¿A través de cuál operador? La doble flecha, mire, el bicondicional. ¿Dónde tengo la doble flecha? Aquí, mire, en la tablita, ¿sí le ve? Verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Sí, entonces vamos buscando, mire. Falso, falso, verdadero. Aquí pondré verdadero. Falso, falso, también pondré verdadero. Falso, falso, también pondré verdadero. Y verdadero, verdadero, también es verdadero. Entonces, me quedaría así, mire. Y esa será la columna resultado. ¿Sí? Si en la columna resultado tengo todo verdadero, yo concluyo que es una tautología. Entonces, yo voy a decir el polinomio booleano o directo, ¿no? Pongámosle con un color negro. Es una tautología. ¿Ya? Si en la columna resultado le da todo verdadero, usted concluye que es una tautología. Aquí está, todo verdadero. Este con color negro es la columna resultado de este polinomio booleano. Y así construye tablas de verdad. Preguntas e inquietudes. Ese es utilizando el lenguaje común, ¿no? Verdadero o falso. Podemos hacer lo mismo utilizando el lenguaje binario. En vez de poner verdadero, pongo el 1 y en vez de poner falso, pongo el 0. Y se me completa la tabla con unos y ceros. Ese es el lenguaje binario. Ya, sigamos. Perdón. Siempre para hacer estos ejercicios vamos a utilizar la tabla, ¿verdad? Sí. Ujú. Gracias. Sigamos.
Por eso le hice aparecer la tablita para que vaya viendo cómo le cogemos, ¿no? Contradicciones. Se llaman también antitautología o falsedad lógica. Son proposiciones cuyo valor de verdad, en cambio, es siempre falso. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, realizar la tabla de verdad de la proposición o del polinomio booleano, ¿no? ¿Cómo leo eso? Dice, no, paréntesis, P y o Q, sí, solo sí, Q y o P. ¿Ya? Solución. Vamos a la solución. Le copio nuevamente el polinomio booleano. ¿Sí? ¿Cuántas proposiciones tengo? ¿Cuántas proposiciones? Dos. P y Q. Como son dos proposiciones, usted ya sabe que la primera proposición son dos verdaderos, dos falsos, y la segunda proposición, un verdadero, un falso, hasta completar la tabla. Entonces, debajo de cada proposición, vamos poniendo en el orden, ¿no? Primero de la P. Mire, verdadero, verdadero, falso, falso. De la Q, verdadero, falso, verdadero, falso. Y busco en todo el polinomio booleano si se repiten las mismas variables. Entonces acá tengo Q de nuevo. Entonces, de nuevo, verdadero, falso, verdadero, falso. Tengo P, nuevamente. Verdadero, verdadero, falso, falso. Ya, hasta ahí el primer paso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Y ahora sí vamos a hacer las operaciones. Nuevamente le hice aparecer el cuadrito. ¿Sí le vio? ¿Ya? Sí. Bien, seguimos. Vamos a resolver primero el paréntesis, mire. A través de este operador, del IO. Busco en la tablita el IO, la propiedad fundamental. Falso, falso es falso. Caso contrario es verdadero. Entonces, esta columna con esta columna. Falso, acá. Falso, falso es falso. El último es falso, caso contrario es verdadero. Entonces, me quedaría así, mire. Falso, falso es falso, caso contrario es verdadero. ¿Sí? Siguiente paso, la columna, el paréntesis de la derecha, ¿sí? Con el yo, nuevamente, falso, falso es falso, caso contrario es verdadero. Ahí tengo. Siguiente paso, la negación del primer paréntesis. Le ponemos afuera. Si aquí es verdadero, acá es falso. Si es verdadero, es falso. Verdadero, falso. Falso, verdadero. Y ahora vamos a operar. Podemos indicarle ahí abajo. Llamémosle con un color rojo. Vamos a operar esta columna. También ponle un color rojo. Un color rojo. Ya. Esta columna, ¿sí? Vamos a operarle con la columna de acá, miren. Con esta columna. ¿Sí? A través del bicondicional, la doble flecha. La propiedad fundamental dice, verdadero, verdadero es verdadero, falso, falso es verdadero. Caso contrario es falso. Sí, tengo verdadero, verdadero o falso, falso, no tengo. Caso contrario es que es falso. Ahí tienen. Y si en la columna, esta ya sería la columna resultado. Si en la columna resultado me da todo falso, entonces yo puedo concluir que es una antitautología o falsedad lógica. Es una antitautología o falsedad lógica. ¿Ya? Concluyo de esa manera. Perdón. Ahí está. ¿Preguntas, inquietudes? Si desea puede ir indicando abajo, por ejemplo, así con niñitas, ¿no? O poniendo números también. Suelen, sí se puede ayudar así. Esta, sí, señor Tapia. Solo quería decir que para unir de ley tiene que unir negación con el O para que salga. No tiene que unir O con O otra vez. No, es que
se da cuenta que la negación está fuera de este paréntesis. Entonces, el resultado de lo que está acá a la izquierda es la negación, con el resultado de lo que está acá a la derecha, que sería esta columna. Entonces, por eso hago esta columna con la columna de acá. Sí, eso depende del polinomio booleano, ¿no? Ya vamos a ir viendo más ejemplos para que le vaya viendo. Sí, hecho, Ah, ok. ya. Acá podríamos indicar también Espinosa, Daniela, por favor. Profe, ¿podría volver a repetir